Bien, muchas gracias. Ya estamos en contacto con un importante intelectual que radica en los Estados Unidos, que recientemente ha estado visitando nuestro país, ha dado conferencias en la universidad, en la UPEA El Alto y también en la Facultad de Derecho en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Él en este momento está en los Estados Unidos, retornó, donde él radica, se identifica precisamente como un economista liberal y que tiene fuertes cuestionamientos al gobierno y al Estado y bueno, a todo este proceso del proceso de cambio. Antonio, muy buenos días, muchas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Un placer, ¿cómo estás? Feliz de charlar contigo y con la gente. Si me dan el retorno, por favor. Antonio, bueno, partamos lo siguiente. Tú te consideras un liberal que pretende precisamente tratar de cambiar el modelo económico comunitario, o más bien eres muy crítico indicando de que es un embuste, es una mentira, es una falsedad. Explícanos esto, por favor. Es un embuste, pues, es una mentira, porque solamente consistía en la venta de gas. Esto funciona entre comillas bien, mientras la bonanza de los precios internacionales es alta, mientras los precios a los cuales vendemos el gas sigue subiendo, y esto pasó hasta el 2014. Entonces nos entraron ingentes cantidades de dinero, 55.000 millones de dólares solamente por la venta del gas. El gobierno agarró esa plata, la inyectó en la economía nacional. Bueno, parte se la robó, ¿no es cierto? Pues ya sabemos todos los datos de corrupción, etcétera. Pero otra parte la inyectó en la economía, entonces les parecía que había platita en la sociedad, y esto era el único soporte de ese modelo. Cuando se caen los precios el 2014, el gobierno dice que no se note que se acaba la fiesta y empieza a comerse las reservas internacionales. Pasamos de 15.000 millones de dólares a 3.500 al día de hoy. Y digo al día de hoy, pero estoy adivinando, porque en realidad el último dato es de febrero, no tenemos idea qué pasa con las reservas. Se acabaron las reservas, quintuplicaron la deuda, y eso solamente para seguir gastando. Entonces es un embuste, no nos ha dejado nada la bonanza, encima después nos hemos endeudado, acabado con nuestras reservas, y el país está en crisis porque es un modelo que no funciona. Esa es la situación. Antonio, tú eres muy crítico, has hecho cálculos sobre la burocracia en el Estado. Dices que hay 526.000 empleados públicos, y bueno, dentro de tu visión que comparten algunos libertarios en Latinoamérica, el caso de Javier Milei o el teórico Agustín Laje, sostienes que hay que achicar el Estado. Es una visión prácticamente austriaca de Hayek, ¿no es cierto? No, o sea, es decir, hay un fundamento teórico por detrás, pero es sentido común, Tenemos 526.000 empleados públicos, solo ellos serían la quinta ciudad más importante del país en población. Es decir, tiene Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba y la ciudad de empleados públicos. Es decir, esto es sentido común, ¿no? Tenemos que reducir el aparato estatal porque es una burocracia tremenda. Por cada empleo que creamos en el gobierno, estamos perdiendo un empleo que hubiéramos creado en el sector privado, y encima otro, yo creo. ¿Por qué? Porque el burócrata al que le pagamos se dedica a ponernos trabas, a ponernos impuestos, regulaciones, etcétera. Entonces, el sentido común te indica que no podemos tener este aparato estatal burocrático, hay que reducirlo, porque ¿sabes qué? Esto nos cuesta 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios, y nosotros tenemos que pagar por esos funcionarios. Así que hay que reducir ese aparato estatal, sin duda alguna. Ahora, bueno, es muy arriesgado lo que tú dices, toda vez que los déficits fiscales son permanentes, tanto en los gobiernos neoliberales como en los gobiernos, digamos, estatistas o con tendencia socialista. O sea, ¿quieres decir que hay que votar a la mitad de la gente? ¿Qué vamos a hacer con los militares? ¿Hay que tirarlos a toditos los militares? Porque eso se lleva en el mayor gasto o la inversión del gobierno. ¿Hay que votar a los maestros? Hay que reducir los presupuestos de salud, las universidades no tendrían presupuesto. ¿Esto quieres decir? No, pues, no, yo he hecho los cálculos. Mira,
Si agarras 526.000 empleados públicos y mantienes a todas las Fuerzas Armadas, a toda la policía, no votas ni un solo maestro, no votas ni un solo personal de salud y mantienes el aparato judicial, incluso así puedes despedir 200.000 empleados públicos, es decir, casi la mitad. Lo que te estoy diciendo acá es que tenemos una burocracia tremendamente grande en el aparato estatal, en el sector, en el Poder Ejecutivo, también en las 76 empresas públicas que tenemos, que como tú sabes bien, son todas ineficientes, el 85% de ellas deficitarias. A mí la gente me dice, pero entonces está bien, pero igual, 200.000 personas es un crimen dejarlos en la calle. No, señor, el crimen es que nosotros les pagamos el sueldo cada día de Dios. Nosotros le pagamos el sueldo a esa gente y encima esa gente nos perjudica porque nos pone trabas, nos pone regulaciones, nos pone normas, no protege nuestra propiedad privada, no nos brinda seguridad jurídica. Entonces tenemos que movernos hacia un paradigma en que el individuo sea el que decida su propio desarrollo y el Estado no se meta mucho en nuestra vida, y eso implica reducirlo, eliminar la burocracia, eliminar las empresas públicas. Tú te consideras, lo has dicho públicamente, libertario. Si es ser de derecha, ser libertario, pues te consideras de derecha. Tú sabes que en 1985-86 se ha realizado la llegada del Estado neoliberal a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Él ha votado más de 20.000 mineros y prácticamente ha marginado de los sectores populares de una entrada. ¿Eso es lo que quieres hacer, una masacre blanca en el Estado? A ver, lo primero que quiero aclarar, y esto es una cosa técnica, yo no he dicho que soy libertario, yo soy un liberal clásico. Hay una diferencia técnica, no tenemos que entrar en eso ahorita, pero solamente para aclarar. Yo diría que soy un liberal clásico, liberal en el sentido europeo, no en el sentido norteamericano, antes que libertario. A ver, dejemos de hablar de masacre. La masacre, señor, la masacre es que nosotros cargamos la mochila de toda esa burocracia estatal. Es que no puede ser. Imagínate, en Bolivia el 85% de la gente trabaja en el sector informal, ¿no es cierto? El 85%. Eso quiere decir que tenemos un 15% de la población pagando impuestos, ¿no es cierto? Pagando impuestos y soportando esa burocracia estatal todos los días de Dios. Esa es la masacre. O sea, nos están masacrando la iniciativa privada porque cargamos con los impuestos solamente los formales. Ahora me dirás, bueno, entonces agarremos a los informales. No, pues, los informales son informales porque tratan de evitar las trabas que nos pone el Estado. Porque el Estado nos pone patentes, regulaciones, impuestos, regulaciones en el mercado laboral y hacen muy difícil la iniciativa privada. Entonces los informales tratan de evitar eso, ¿no es cierto?, para no pagar impuestos y para desarrollar su actividad económica. Lo que tenemos que hacer es bajarle la carga a todo el resto del 15% que está cargando la mochila. A ellos les tenemos que bajar los impuestos, tenemos que bajarle las regulaciones y dejarlos hacer. Y para poder hacer eso, cuando el gobierno se queda sin recursos porque bajamos los impuestos, entonces tenemos que bajar la burocracia, tenemos que eliminar todos esos supernumerarios en la burocracia estatal, ya te digo, alrededor de 250.000 personas, eliminar todas esas empresas públicas que no sirven para nada, o me dirás tú que alguna de ellas sirve, y entonces solo así podremos bajar la carga tributaria al resto de la gente. Aquí se trata de darle al individuo otra vez respiro y que ellos puedan hacer sus cosas. Darle la libertad al individuo es un elemento muy importante, por supuesto. Tú hablas de que en el Alto o en gran parte de la zona andina son liberales porque hacen negocios, pequeños negocios. Hay que apoyar muy fuertemente esta iniciativa o pequeños emprendimientos privados y que el Estado únicamente se debe restringir a ser un pequeño árbitro y controlar el tema jurídico, que haya estabilidad jurídica. ¿Cómo es esto? Es un desafío muy complicado, ¿no? Eliminar los impuestos significa también eliminar presupuestos de otros elementos, ¿no? Tú sabes que los impuestos vienen desde la conquista española, pasando por la República, la Revolución del 52, y bueno, los impuestos prácticamente van a ser difíciles de eliminarlos, ¿no? Se van a robar los políticos, pero también sirven para salud y educación, ¿no? Sí, pero tenemos que cambiar el paradigma, es decir, los impuestos, fíjate la palabra, ¿no? Impuesto.
O sea, es una obligación forzosa que el Estado te pone a vos para que vos financies este tipo de servicios que ellos piensan, porque ellos se creen gurús, los políticos, ellos piensan que nosotros necesitamos. ¿Por qué no pensar en una sociedad en la que cada uno decide qué hacer con su plata y punto? Y yo no le tengo que dar a nadie mi plata para que ellos, los políticos iluminados, decidan qué hacer con mi plata. ¿Por qué no me quedo yo con mi plata y digo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y yo decido y soy el dueño de mi propio desarrollo? No quiero decir que se eliminen todos los impuestos, pero tenemos una maraña impositiva en el país que habría que simplificar primero y reducir segundo, ¿no es cierto? Probablemente tengamos que pagar un impuesto para soportar, por ejemplo, lo que se llama en inglés un safety net, una red básica para que nadie caiga por debajo de esa red, ¿no es cierto? No queremos ver a la gente en la calle, etcétera, etcétera. Pero encima de eso, tendríamos que dejar que el individuo decida lo que tiene que hacer. Cuando pienses en impuestos, acuérdate de lo que significa la palabra. Impuesto es forzoso. Esto no es solidaridad, es forzar a alguien a pagar para que los iluminados políticos decidan qué hacer con esa plata. Antonio, la última pregunta y agradecerte la buena voluntad y el contacto desde los Estados Unidos con Televisión Universitaria. ¿Tú crees que existe una burguesía fuerte en el país, una burguesía que pueda absorber ese proceso liberal donde haya iniciativas pequeñas, medianas y grandes para poder administrar desde el punto de vista del mercado y no desde el Estado? Es decir, ¿existe una burguesía poderosa en nuestro país cuando tú sabes que nuestra burguesía es enana, ¿no? Sí, lo primero que estoy viendo es que en tu pantalla dice es un embuste. Habría que cambiar eso solamente para que tus productores editen eso. La pregunta está mal formulada. Bueno, es que no podemos, hay una pequeña... nosotros como televisión yo no puedo afirmar que es un embuste. Por eso que pregunto, ¿será un embuste? Porque tú lo dices. Ah, bueno, está bien. No, puedes preguntar, ¿será un embuste? Pero la pregunta decía, ¿es un embuste? O sea, la gramática estaba mal. Bueno, de acuerdo. Okay. A ver, corrijan eso. Obviamente, si será un embuste. Ahí está. Yo digo que sí es un embuste. Ustedes no lo dirán. Yo lo afirmo, es un embuste, es un mamarracho, es una mentira. El modelo económico, comunitario, social, productivo. Lo digo yo. Ahora, te respondo a la pregunta. ¿Hay una pequeña burguesía? Sí, yo creo que hay sectores populares en el país que han desarrollado músculo financiero en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, pero desafortunadamente es un sector que es informal, porque no tiene propiedad privada. El 85% de este país no tiene propiedad privada. Puedes encontrar una persona en el Alto que mueva miles de dólares, pero no tiene su título de propiedad del negocio, porque es persona informal. Entonces tenemos este capital hundido, sumergido en la economía nacional, que no se puede utilizar, porque no está formalmente registrado. Entonces ese es nuestro drama. Si nosotros lográramos rescatar esa propiedad privada, darle al individuo, aquí está tu propiedad privada, haz lo que necesitas hacer, no te voy a cobrar muchos impuestos, no te voy a poner regulaciones, no te voy a decir a quién contratar, cómo contratar, no te voy a pedir que pagues doble aguinaldo, no te voy a pedir que pagues beneficios sociales, voy a eliminar el salario mínimo. Entonces la gente va a ser ágil y va a poder decir, ok, yo contrato esto, yo pago esto, yo hago esto, este es mi negocio, soy formal. Y entonces eso genera un ambiente de negocios vibrante, que genera un tramado productivo, y Bolivia empieza a crear riqueza. Pero, repito, para eso la condición número 1 es arrinconar al Estado, achicar al Estado, y que el Estado no nos hinche, nos deje hacer todos los días nuestro propio proyecto de vida. Bien, Antonio, definitivamente las ideas muy polémicas. Muchas gracias. Seguramente te vamos a invitar para seguir profundizando esto desde el punto de vista académico. Te mando un abrazo, muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Bien, hemos estado con el analista económico, economista en realidad, Antonio Saravia. Pues importante lo que presenta él. Seguimos contigo, Alexandra, por favor.